Es un placer introducirles al presentador de hoy, Germán Araya Valenzuela. Para aquellos de ustedes que apenas se están uniendo, bienvenidos a Tecnologías HD en rodamientos de baja RPM, presentado por Germán Araya. Si alguien tiene alguna pregunta durante el webinar, escríbale en el panel de preguntas de GoToWebinar y Germán se comunicará con usted directamente después del webinar para asegurarse de que se respondan todas las preguntas. Germán, le voy a pasar la presentación ahora. Germán, listo, ya tiene la presentación en sus manos. Ok, gracias, Ana. Bueno, bienvenido a esta charla, ¿cierto?, de tecnología HD en rodamiento de baja RPM. Y bueno, mi nombre es Germán Araya Valenzuela. Soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de La Serena. Tengo aproximadamente 12 años de experiencia en lo que es monitoreo de condiciones y experiencia en distintas industrias como minería, celulosa, papelera, industria alimenticia, energía, puertos y otras. Soy analista de vibraciones certificado categoría 3, y además soy analista de nivel 1 para motores de combustión interna y estoy entrenado en ensayos no destructivos como ultrasonido, pauta, arreglo de fases por ultrasonido y termografía infrarroja. Además soy distribuidor de SPM Instrument para Chile y training partner de Mobius Institute. Bueno, los objetivos de esta presentación, ¿cierto?, es poder comprender algunos fenómenos que se generan en lo que es las fallas de rodamiento en baja RPM, que son una de las fallas más esquivas o difíciles de capturar en lo que es el monitoreo de condiciones. Y también poder comprender otra cosa que es bastante importante, es poder montar los sensores de forma correcta, ¿cierto?, para aplicar en lo que son los rodamientos de baja RPM. Algo de tecnologías HD, que son las tecnologías que nos van a permitir poder capturar de forma más sencilla o más certera estas fallas en baja RPM en los rodamientos y algunos estudios de algunos casos reales en baja RPM. Bueno, lo primero es comprender que existen distintos tipos de lubricación o de modos o de condiciones de lubricación, ¿ya? Lo que llamamos condiciones de lubricación, ¿ya? Y en este caso estamos hablando de el área de contacto que existe entre, por ejemplo, una bola, ¿cierto?, de un rodamiento y la pista exterior, ¿cierto? Lo que veríamos serían dos superficies rugosas separadas por un lubricante, ¿ya? El modo, ¿cierto?, el tipo de condición de lubricación que existe va a depender de la velocidad relativa entre las superficies, ¿ya? La carga de una superficie contra otra y las propiedades del lubricante que los separan, ¿ya? Por eso podemos ver esa fuerza que está ahí, esa Fn, ¿cierto?, esa velocidad, ¿cierto?, y lo demás son las propiedades del lubricante, ¿ya? Acá podemos ver una tabla donde existen distintos tipos de lubricación, ¿cierto? Según esos factores que les indiqué, donde por ejemplo tenemos lubricación de borde, lubricación mixta, lubricación elastro-hidrodinámica y también hidrodinámica, ¿ya? Y para distintos componentes se van a presentar en unas u otras condiciones algunas de estos tipos de condiciones de lubricación, ¿ya? Por lo general, si nos concentramos en lo que es máquinas de baja RPM, por lo general las máquinas de baja RPM existe una gran cantidad de carga sobre el eje, ¿ya? O están soportando ejes muy pesados o soportan mucho torque, ¿ya? Y eso se traduce finalmente en que en la zona de contacto, ¿cierto?, en la zona de contacto entre la bola del rodamiento y la pista exterior, existe una gran presión, ¿ya? Y se generan ciertas condiciones, ¿cierto?, que nos van a dar uno de estos modos de lubricación que habíamos conversado recién, ¿sí? En este caso, ¿cierto?, estamos hablando para máquinas de baja RPM, donde existen altas cargas y mucho torque, ¿cierto? Estamos hablando de la condición de extrema presión, ¿ya? Una condición de extrema presión que ocurre cuando la carga ha aumentado a un nivel tan alto que la viscosidad proporciona una fuerza mayor a la superficie metálica que soporta, ¿ya? Como resultado, en esto, ¿cierto?, la superficie metálica se deforma elásticamente, ¿ya? Y también ha aumentado el área de contacto. Ustedes pueden ver acá en el gráfico que tenemos acá a la izquierda, donde existe una película de lubricante que está comportándose como un sólido, y ese sólido genera deformación en las pistas, ¿cierto?, de rodadura, que en este caso es la bola del rodamiento, y la pista, por ejemplo, exterior del rodamiento, ¿ya? Está generando una deformación, ¿ya? Existen estudios de tribología, ¿cierto?, que indican que la presión interna del lubricante
alcanza valores de entre 800 megapascal y 1000 megapascal, y si nosotros consideramos que para el acero común la tensión de ruptura o fluencia son 320 megapascal o 405 megapascal respectivamente, esto nos confirma lo que anteriormente estábamos comentando, ¿ya? O sea, la tensión que existe en la película de lubricante es más fuerte que la capacidad, ¿cierto?, de la resistencia del material metálico, ¿cierto?, que es el acero en este caso, que es de lo que está hecho las bolas o el anillo exterior. ¿Sí? En resumen, ¿cierto?, para máquinas de baja RPM existe una gran probabilidad que estas máquinas estén trabajando en condición de extrema presión, ¿ya? Y por las grandes cargas que están soportando, y esto va a generar deformación en las pistas y elementos rodantes, los cuales en condiciones normales esta deformación debería ser absorbida por la película del lubricante, y esta deformación puede cambiar la forma de las grietas que se generan en el rodamiento. ¿Sí? Aquí podemos ver una animación, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Si ustedes pueden observar, cada vez que pasa la bola por sobre las grietas, estas grietas se van deformando, ¿cierto?, y van cambiando su condición y su forma, y ahí también podemos ver que la bola está viajando sobre una película de lubricante que en este caso está en condición de extrema presión, está dura, por lo tanto está generando una deformación, ¿cierto?, en las pistas exteriores en este caso. ¿Sí? También tenemos que entender, ¿cierto?, que existen distintas etapas de falla de los rodamientos, ¿ya? Los rodamientos no fallan que está bueno un día y al próximo día está malo, sino que pasan por un proceso de falla, ¿ya?, donde primero tenemos una iniciación de las grietas, ¿ya? Después tenemos un grupo de grietas que se generan, que se conoce como red de grietas, ¿ya? Y después esas grietas también se juntan en la parte, puede ser la parte interior o la parte exterior, y generan una parte suelta, una pieza suelta, ¿cierto? Pero es una pieza suelta que no ha salido no ha dejado de ser parte del rodamiento, todavía está adherida al rodamiento de alguna forma. Y después existe la etapa 4, ¿cierto?, que es el desprendimiento, ¿ya? Aquí existen varios modelos de falla, ¿cierto? Hay algunos que tienen 9 etapas de falla, otros que tienen menos etapas de falla, ¿ya? En este caso estamos hablando de una etapa 1, 2, 3 o 4, que es la que se usa más comúnmente, ¿ya? Aquí podemos ver también animaciones, por ejemplo, de una etapa 1 de falla, ¿cierto?, donde hay una grieta, ¿cierto?, pequeña, ¿cierto?, que está recién formándose, ¿ya? Y ustedes pueden ver que cada vez que alguna bola pasa por encima de esa grieta, genera una señal, ¿cierto?, esa señal roja que se ve ahí, que es la que nosotros detectamos con el sensor, ¿cierto?, acelerómetro, con el que estamos midiendo la vibración, ¿cierto? Y a través de esa grieta, esa señal que se genera ahí, podemos observar, ¿cierto?, ya algunas señales, ¿cierto?, en lo que son envolventes, impulsos de choque, aceleraciones, ¿cierto?, y distintas formas de poder medir la vibración. Acá podemos ver una etapa de falla más avanzada, ¿cierto?, donde ya hay una red de grietas, ¿cierto?, donde aquí lo que vibra, ¿cierto?, se generan varias señales, ¿cierto?, por las distintas partes que están adentro golpeándose, ¿ya? Y ustedes pueden observar ahí que, al igual que anteriormente, vamos a tener también con los acelerómetros, los sensores, ¿cierto?, vamos a poder observar generalmente con señales de alta frecuencia esta vibración, ¿cierto?, en lo que son los rodamientos, ¿ya?, cuando lo midamos con algún acelerómetro o algún sensor de vibraciones. Después ya vemos una etapa más avanzada, donde ya existe un desprendimiento, ¿cierto?, de material, ¿cierto? Y en este caso, cuando existe un desprendimiento de material, lo que genera la señal, o lo que tenemos que entender que genera la señal, no es la grieta o la perforación que se hace en la pista, sino que son los bordes filosos, ¿cierto? Si ustedes observan, el impacto se genera en los bordes filosos, ¿cierto?, de la grieta, ¿ya?, o de la perforación, ¿ya? Si la grieta no tiene bordes filosos, ya no vamos a tener señales, ¿cierto?, o no vamos a tener espectros con la señal suficiente para poder observarlo, ¿ya? Observar ese síntoma de falla, ¿cierto?, que aparece en los espectros, ¿ya? Por otro lado, cuando la grieta se ha deformado lo suficiente, ¿cierto?, cuando se alisó la grieta, ¿cierto?, si ustedes se fijan acá en este caso, ya no tiene bordes filosos, sino que tiene bordes suaves, ¿cierto?, donde la ola cae adentro, ¿cierto?, y pasa suavemente, ¿sí? Y ya no está generando ese impacto que nosotros observamos en envolvente, aceleración, ¿cierto?, o señales de alta frecuencia. En este caso, solamente lo que está haciendo la ola es generar un movimiento. Por lo tanto, lo único que vamos a observar, un movimiento de baja frecuencia, por lo tanto, lo único que vamos a observar en este caso va a ser una señal quizás, ¿cierto?, en lo que es la velocidad,
¿ya? No en las aceleraciones y no en lo que son las técnicas de alta frecuencia, ¿ya? Porque ya no hay estos impactos, ¿cierto? Estas señales, estos stress waves, ¿cierto? Que se generan al golpearse sobre esa superficie filosa. Ahora, si volvemos a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que eran los rodamientos de baja RPM, y sumamos, ¿cierto? La condición de extrema presión que anteriormente habíamos explicado, ¿ya? Esta condición de extrema presión que genera una deformación, ¿cierto? Es una película de lubricante que se comporta como un sólido, por lo tanto puede generar deformación, ¿ya? En un principio, ¿cierto? Y esto va a ser un fenómeno bastante importante en lo que es detección de fallas en baja RPM, detección de fallas de rodamiento en baja RPM, que es el alisamiento redondeo de la falla, ¿ya? Si ustedes observan aquí en la izquierda, ¿cierto? En el gráfico izquierdo, ¿cierto? Tenemos una grieta recién hecha, ¿cierto? Una grieta fresca, que tiene unos bordes filosos, ¿cierto? Tiene bordes filosos, por lo tanto, cuando la bola pasa por ahí, ¿cierto? Genera un impacto y genera señal suficiente para poder generar acá abajo, ¿cierto? Un espectro, ¿cierto? Con el síntoma, por ejemplo, BPFO o BPFI o cualquiera de los síntomas que vamos a observar, ¿cierto? En los gráficos espectrales. A medida que va pasando, ¿cierto? Como la película genera arrastre, genera deformación, ¿cierto? Es una película que genera, es sólida, ¿cierto? Que está comportándose como un sólido, va a empezar a redondear, ¿cierto? A ese borde filoso, y vamos a empezar a perder, ¿cierto? Señal en el espectro. O sea, vamos a notar que en el espectro el síntoma va a empezar a bajar, ¿ya? Muchos confunden esto como piensan que el rodamiento se está autorreparando, ¿cierto? Eso es totalmente errado, ¿cierto? Y a medida que vaya evolucionando, si ustedes ven en la última lámina, ya el borde quedó totalmente redondeado, por lo tanto, ya obtenemos muy poca señal, ¿cierto? O básicamente no vamos a obtener nada de señal, ¿ya? Y esto es súper común de ver, ¿cierto? En fallas de baja RPM, donde nosotros podemos detectar la falla en una medición, y si vamos algún tiempo después, no sé, unos 6 meses después, 12 meses después, no observamos la falla y el rodamiento sigue siendo el mismo, ¿ya? Eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, aquí tengo una medición, ¿cierto? De una planta que yo tomé, ¿cierto? Donde en la primera medición, en la misma máquina, ustedes pueden observar a la izquierda, ¿cierto? El síntoma BPFO de falla en el anillo exterior, ¿cierto? Ahí está claramente identificado, ¿cierto? Podemos ver los impactos, ¿cierto? De la señal de tiempo abajo, y además en el circular clock podemos ver perfectamente, ¿cierto? Los 6, 7, más o menos 7, 8 impactos, ¿cierto? Por vuelta, que corresponden a la frecuencia de paso de bolas por el anillo exterior. Si el mismo rodamiento, sin haberle hecho ninguna intervención, lo mido 1 año y 3 meses después, ¿cierto? En este caso, podemos observar que el síntoma desapareció completamente y el rodamiento no se ha intervenido y no se ha cambiado, ¿ya? Además, ¿cierto? Algunas fotos que también logramos capturar, ¿cierto? Podemos ver en este caso que la grieta, ¿cierto? Que en la parte inferior de la foto, ¿cierto? Ustedes pueden ver que el borde es filoso, pero en la parte superior, donde está encerrado con el círculo rojo, ustedes pueden ver que el borde de la pista se redondeó, ¿cierto? El borde, perdón, de la grieta se redondeó, y por lo tanto está confirmando el fenómeno, ¿cierto? Que estamos explicando acá, ¿ya? Aquí podemos ver un zoom, ¿cierto? De esa parte. Ustedes pueden ver ahí que básicamente la parte superior de la foto se observa el redondeo del borde de la grieta, ¿ya? Está como desgastado, ¿cierto? Ya no es filoso, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene la capacidad de generar esta señal fuerte en el espectro. Y en la parte inferior, ¿cierto? Podemos ver que todavía conserva su filosidad, ¿sí? Bueno, otra parte, ¿cierto? Que es importante en lo que es la detección de fallas en baja RPM es el correcto montaje, ¿cierto? De los sensores, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener claro acá es que siempre los sensores, especialmente en baja RPM, debemos que montarlo en la zona de carga, ¿ya? En la zona de carga sabemos, ¿cierto? Tenemos que estudiar el rodamiento, cómo está recibiendo su carga, ¿ya? Y montarlo, ¿cierto? El sensor debe estar montado directamente sobre esta zona de carga que ustedes pueden observar, sea en este gráfico azul que está acá a la izquierda, a la derecha, donde se observa que hay ciertas zonas, ¿cierto? Donde el rodamiento se carga, es porque tiene el peso del eje apoyado en esa dirección, ¿ya? En este caso, las señales son tan pequeñas que si nosotros no lo montamos en la zona de carga o lo montamos muy lejos de la zona de carga, probablemente no la vamos a lograr ver
independiente que el rodamiento esté fallado o no. ¿Sí? Lo segundo, ¿cierto? Que también es importante, y también es un error que se suele cometer mucho en lo que es medición de baja RPM. A mí me ha tocado verlo en distintas oportunidades, donde la gente mide con bases magnéticas, ¿cierto? Con bases magnéticas no es posible detectar este tipo de fallas, ¿cierto? Porque la señal se amortigua, ¿cierto? Es tan pequeña que se amortigua en la base magnética y no logramos capturarla en todos los casos. Puede que existan algunos casos que sí, otros casos que no, pero lo importante es que siempre se use un sensor que esté atornillado, ¿cierto? Al punto de medición, atornillado con un torque correcto. Tenemos que recordar además que todos los sensores tienen un torque de montaje, ¿ya? Donde ustedes no pueden superarlo, porque si no deforman el hilo, ¿cierto? Hacen que el hilo se convierta en plástico, ¿cierto? Y ya no va a transmitir la señal de forma correcta, ¿ya? Otra opción también para montar estos tipos de sensores, o para que también da resultado para baja RPM, es usar estos pernos de acoples rápidos, ¿cierto? Que son este rojo que pueden ver usted acá en la foto del motor, ¿ya? Y esos sensores de acople rápido funcionan con un sensor especial, ¿cierto? Que tiene una especie de llave que se monta sobre el perno, ¿cierto? Y con eso logramos transmitir la señal también de forma correcta, ¿ya? Al igual que antes, si no cumplimos este paso, ¿cierto? O no tomamos en cuenta esto, es muy fácil de poder perder esta señal, ¿cierto? Y si el sensor está suelto, si el sensor está mal montado, si yo me pasé en el torque, probablemente voy a perder la señal, ¿cierto? Que ando buscando. ¿Sí? Tercero, ¿cierto? También siempre debemos preferir sistemas de monitoreo online, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general, ¿cierto? Las mediciones de baja RPM, ¿ya? Como requieren cierta cantidad de vueltas del eje, ¿ya? Generalmente los sistemas de monitoreo de baja RPM, ¿ya? Requieren cierta cantidad de vueltas del eje, ¿ya? Y obviamente mientras más lento, más tiempo va a tomar en dar vuelta el eje, ¿ya? Por lo tanto, en una medición común de baja RPM, donde se toman impulsos de choque, envolvente filtro 3, envolvente filtro 4, aceleración, velocidad, esto va a tomar entre 15 a 30 minutos, dependiendo de la RPM, pero por rodamiento de la máquina, ¿ya? Por lo tanto, si lo hacemos con un equipo portátil, va a ser muy difícil o va a ser muy complicado que la persona que esté midiendo mantenga la consistencia de las mediciones, ¿ya? O tenga el tiempo para estar los 30 minutos al lado de la máquina. Por ejemplo, en la tabla que está acá abajo, ¿cierto? Yo coloqué todas las mediciones que yo hago cuando mido en baja RPM, ¿ya? Por ejemplo, impulsos de choque con distintas SPM-HD o impulsos de choque con distintas configuraciones, aceleración, velocidad y envolvente con todos sus filtros, ¿ya? Y al lado podemos ver, ¿cierto?, los segundos que toman en medir y cuánto se demora el sistema en calcular, ¿ya? Si nosotros sumamos todo eso, eso nos da un total de 2.800 segundos, que eso básicamente son 46 minutos por rodamiento. O sea, nadie tiene el tiempo para estar midiendo una hora por rodamiento y estar, no sé, una máquina que tiene 4 rodamientos te va a tomar 4 horas, ¿cierto? Y va a ser mucho tiempo. Por lo tanto, siempre es recomendable usar sistemas de monitoreo online, ¿ya? Nada más que nosotros dejemos una caja con los sensores conectados, los tacómetros necesarios, ¿cierto? Y después obtenemos los resultados y después lo analizamos. Cuarto, ¿cierto? Que también es muy importante, tenemos que estar seguros, ¿cierto? Que la RPM ni la carga varíen durante las mediciones. Como estamos recién hablando, la medición puede durar hasta 40 minutos, ya en algunos casos, y hay que estar seguro que durante esos 40 minutos que se toma la medición, la carga ni la RPM varíen, ¿ya? Por lo general, ¿cierto? Se suele cometer el error, a mí me ha tocado verlo en muchos casos, que las máquinas de baja RPM se piensan que giran a una velocidad constante, pero en realidad no es así, ¿ya? Si nosotros observamos al detalle, por lo general estas experimentan cambios, ¿cierto?, en su RPM, por lo general de 20%, 10%, ¿ya? Ahora, si la máquina, por ejemplo, gira a 1480 RPM y nosotros le hacemos cambiar el más menos 1 RPM, ¿cierto? O sea, subimos y bajamos un RPM, eso básicamente es el 0,6%, 0,06% de variación. Por lo tanto, no afecta, ¿cierto? Los pics en el espectro no se me van a mover, ¿cierto? Casi yo no voy a notar ese 0,06% porque va a quedar capturado dentro de la resolución del espectro. Pero por otro lado, si hacemos el mismo ejercicio a 10 RPM y yo subo y bajo una RPM, eso es una variación del 10%, por lo tanto, en ese caso sí voy a notar, ¿cierto?, el cambio y voy a tener el problema, ¿cierto?, que se conoce como
efecto smearing, ¿cierto? Efecto de difuminado, efecto de esparcimiento espectral, ¿ya? Para poder eliminar ese esparcimiento espectral, siempre tenemos que usar técnicas, ¿cierto?, de medición o sistemas de medición que puedan hacer order tracking, ¿cierto?, rastreo de RPM a través de un tacómetro, ¿cierto?, que nosotros instalamos en la máquina, ¿ya? Aquí tenemos algunas láminas, ¿cierto?, donde podemos observar que yo, en algunos casos donde realicé mediciones, ustedes pueden ver que esta máquina que está acá en el medio, ¿cierto?, que tiene el gráfico de RPM, el gráfico que está en el medio, ustedes pueden ver que durante el tiempo que estuve midiendo, ya la RPM cambiaron, ¿cierto?, desde 14 RPM hasta 10 RPM, o sea, es un cambio bastante grande. Y además, ¿cierto?, podemos ver que las condiciones operacionales acá a la izquierda también fueron cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, hay que tener ese cuidado para evitar este efecto smearing, ¿ya? Este efecto smearing es básicamente esto que está acá, ¿cierto? Ustedes pueden ver que un espectro a la izquierda que no tiene sistema de order tracking, ¿ya?, va a generar este smearing, ¿cierto?, este esparcimiento espectral, donde el peak en el fondo se ensancha, ¿cierto? Se esparce, ¿cierto?, a través del espectro, y es muy difícil distinguir dónde está la 1 por o cuál es el peak central, ¿ya? Por otro lado, cuando activamos el order tracking para el mismo caso, ¿cierto?, ustedes pueden ver que el sistema de order tracking transforma todo el espectro en órdenes y automáticamente concentra toda la energía, ¿cierto?, en el peak de la 1 por. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de cuáles son las RPM reales de la máquina mientras está midiendo, ¿sí? Bueno, otra cosa que también es importante ver o importante conocer es que básicamente en baja RPM o en rodamientos de baja RPM tenemos que usar tecnología un poco más avanzada, ¿cierto? Tecnología más compleja, ¿cierto? Que no simplemente medir la vibración, ¿cierto? No simplemente analizar un espectro o no simplemente realizar un envolvente común, sino que tenemos que usar más tecnología, más procesamiento de señal para poder filtrar, ¿cierto?, todos los ruidos, para poder filtrar todas las señales que a lo mejor no queremos observar, ¿ya?, y que podrían en el fondo complicar nuestro análisis, ¿ya? Para eso, ¿cierto?, existe lo que se conoce como tecnologías HD, ¿ya? Tecnologías HD, especialmente con sensores duotech, ¿ya?, sensores de doble tecnología, sensores que pueden medir impulsos de choque y vibración a la vez, ¿ya? Y en ese caso podemos realizar impulsos de choque, ¿cierto?, SPM HD, que es lo que está acá arriba, o podemos realizar envolventes HD, ¿ya?, que es realizar envolventes, pero usando el procesamiento de señal de impulsos de choque. ¿Cuál es la gracia de estos sistemas? Que no solamente hacen la colección de datos, ¿cierto?, que es el cuadro amarillo que está acá, sea en la envolvente o en el impulso de choque acá arriba, ¿ya?, sino que además estos sistemas, además de la señal del transductor, necesitan también el ingreso de la RPM, ¿ya?, a través de un tacómetro, ¿ya? Y en este caso tiene la capacidad de rechazar todos los impactos que sean aleatorios, ¿cierto? Todos los impactos que no se repitan o que el sistema no se repitan. Si nosotros ingresamos correctamente la RPM, el sistema puede rechazar todos los impactos que no coincidan, ¿cierto?, o que no se repitan en todas las vueltas del eje, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto?, también podemos aplicar para hacer espectro y señales de tiempo, podemos aplicar todo lo que es order tracking, ¿cierto? O sea, el sistema tiene la capacidad de ir siguiendo la RPM, ¿cierto? Y si la RPM están bien ingresadas o se usa un tacómetro, el sistema va a poder limpiar, ¿cierto? Y no vamos a tener este problema de smearing, ¿cierto?, de esparcimiento espectral, que es muy probable que ocurra en las bajas RPM, ¿ya? Y tercera cosa, ¿cierto? Estos sistemas HD, ¿cierto?, que nosotros conocemos como tecnología HD, tienen un mejorador de síntomas. Por lo tanto, el mejorador de síntomas, ¿qué es lo que hace? Es buscar, ¿cierto?, los síntomas del rodamiento que estamos detectando o buscar las señales solo del rodamiento que estamos buscando dentro de la señal de tiempo que estamos tomando. Y en el caso que aparezcan, ¿cierto?, va a ser capaz de filtrar solamente esa señal, ¿cierto?, y botar toda la bulla y todas las señales que pertenezcan a otros componentes de la máquina. Por lo tanto, obtenemos un espectro mejorado, ¿cierto?, un espectro bastante procesado, ¿cierto?, y además un valor de impulsos de choque o de envolvente, ¿cierto?, que va a ser real porque va a tener rechazado todos los impactos aleatorios, ¿ya? Obviamente, esto depende del correcto ingreso, ¿cierto?, de la RPM o de la correcta lectura de la RPM a través de un tacómetro, ¿sí? Bueno, en general, ¿cierto?, las tecnologías HD son tecnologías de
que nos permiten obtener resultados en cualquier RPM, ¿cierto? Nos permiten diagnosticar maquinarias complejas, nos permiten usar como en cajas de engranaje, rodamientos, cajas multietapas, ¿cierto? Máquinas de extremadamente baja RPM, ¿cierto? O incluso de RPM variables, y tiene una gran capacidad de detección debido a su algoritmo, ¿cierto? Que nos permite extraer la información relevante y separarla del ruido, y también nos entrega resultados claros y precisos, y también funciona en muy bajas RPM, ¿ya? Algunos estudios de algunos casos reales, ¿cierto? Donde aquí podemos observar una prensa, ¿cierto? En algún caso me tocó medir en alguna planta celulosa, ¿cierto? Una prensa, ¿cierto? Donde tenemos un síntoma de BPFO, ¿cierto? Que está a 8 RPM, ¿cierto? Aquí a la derecha, ¿cierto? Ustedes pueden ver en la pantalla de la derecha, en la parte superior, ustedes pueden ver, ¿cierto? Que la RPM fueron 8,96, ¿cierto? Y además podemos observar que durante la medición, la RPM varió desde 8,1 hasta 9,19, ¿ya? Y podemos observar la clara o la exacta coincidencia del síntoma de BPFO, que es el anillo exterior, ¿ya? Que en este caso me indica que es una 9.21 órdenes, ¿cierto? Una 9.21 por, ¿ya? Y abajo, ¿cierto? En la señal de tiempo podemos observar los 9 impactos, ¿cierto? Que tiene la señal de tiempo. Y en el circular clock a la derecha también podemos observar los 9 impactos que me están mostrando, ¿cierto? Que existen 9 golpes por vuelta, por lo tanto coincide con la BPFO, ¿cierto? Que es la falla en el anillo exterior, ¿sí? Otro caso también en una planta celulosa, ¿cierto? En este caso a 13 RPM, ¿ya? También podemos observar la coincidencia del síntoma BPFO, ¿ya? Donde se observa al igual en el espectro, ¿cierto? La frecuencia con armónico, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que recordar que cuando hay fallas de rodamiento siempre tenemos que esperar armónicos, especialmente en impulsos de choque y en envolventes. ¿Por qué? Porque los armónicos aparecen cuando existen impactos, ¿cierto? Y estos son los impactos que está generando sobre el borde filoso, ¿cierto? De la grieta que habíamos estudiado anteriormente, ¿ya? También podemos observar acá que la medición fue de 13,97 RPM y hubo un cambio de RPM desde 13,3 hasta 14,6. Ya más o menos cambió una RPM completa durante la medición de esta técnica, en este caso que esto es impulsos de choque, ¿ya? Y también podemos observar los impactos, en este caso son 7,75, ¿cierto? Acá a la parte derecha dice, ¿cierto? BPFO 7,75 por. Y podemos observar los 7 impactos, ¿cierto? Por vuelta, ¿cierto? Que nos confirma, obviamente, el gráfico circular plot, ¿ya? Otro caso, ¿cierto? También en una planta celulosa, podemos observar, ¿cierto? La presencia de un FTF, ¿cierto? Una frecuencia de canastillo, ¿cierto? Una subsincrónica, ¿cierto? Que está bajo la 1 por, ¿ya? Y además, ¿cierto? Podemos observar también la presencia de un BPFO en la misma señal, ¿cierto? Hay un BPFO acá, ¿ya? Por lo tanto, en este caso tenemos dañado el canastillo, ¿cierto? Y además, lo que es la pista exterior, ¿ya? Y en este caso, la señal se realizó a 10 RPM la medición y el sistema cambió desde 10.6 hasta 11,02 hasta 11,62 RPM durante la medición, ¿ya? Otro caso, ¿cierto? En este caso en una pala minera, ¿cierto? En una transmisión crowd, ¿ya? Donde podemos observar un síntoma de falla, ¿cierto? En la bola, ¿cierto? Un BSF, un Ball Spin Frequency, ¿cierto? A 23 RPM, ¿cierto? Y ustedes pueden observar acá que también tenemos coincidencia perfecta, ¿cierto? De el síntoma de bola, ¿ya? Y podemos observar la cantidad de impactos correspondientes, que en este caso me dice que BSF es 6,58. Podemos observar 6 impactos por vuelta, ¿ya? En la señal de tiempo y además en el circular plot. Y en este caso contamos con una foto, ¿cierto? Después de que repararon esta máquina, ¿cierto? Donde ustedes pueden observar que hay un pequeño daño, ¿cierto? Ahí por una especie de oxidación o a lo mejor algún mal almacenaje de un rodamiento. En este caso es un rodamiento nuevo que se había montado. Y ahí podemos observar que efectivamente está roto el rodamiento, ¿cierto? Se había generado una especie de descascaramiento, ¿cierto? De la superficie y se había perdido esta película de cromo, ¿cierto? Dura que tiene el rodamiento. Por lo tanto, eso hubiera sido también una falla catastrófica que se detectó a tiempo, ¿sí? Y básicamente esa es mi presentación. Bueno, gracias por su atención y eso sería. Ana.
Germán, ¿me escucha? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias por esa presentación, Germán. Antes de finalizar, ¿hay algo que desea agregar? No, básicamente eso, o sea, que manden las preguntas que tengan necesarias, ¿cierto?, al correo y yo las voy a estar respondiendo con gusto en algún momento. Ujú. Claro que sí. Tuvimos un par de preguntas durante la presentación. Yo me encargaré de hacérselas llegar para que pueda responderlas. ¿Ok? También un par de personas que desean su contacto, así que los pondré en contacto con usted. ¿Ok? Gracias por esta presentación tan increíble y a nuestra maravillosa audiencia por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que recibirán la versión grabada de este webinar el día de mañana en un correo electrónico y que también estará disponible en CBM Connect en español. Puede visitarnos en esp.cbmconnect.com. Si está interesado en aprender más sobre Mobius Connect, nuestros eventos en vivos o recursos educativos en línea, puede seguirnos en nuestras redes sociales como Mobius Connect en español o puede enviarme un correo electrónico directo a ana.aranja@mobiusinstitute.com. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Germán, por su presentación y estamos en contacto.